un aprendizaje fuerte es dar las cosas por sentado y creer que que es eterno, ¿no? Sin temor a equivocarme, nunca he visto una campaña de esas que la sacan del parque, de esas que revientan, que esté basada solo en datos y en información. No hay una sola táctica, método o estrategia que sea la mejor. ¿Por qué? Porque estás hablándole allá afuera a una audiencia inmensa y muy distinta. Hola y bienvenidos de nuevo a otro episodio de Podcast de Context, en el cual vemos grandes historias de marketing. El día de hoy estamos con Gabriel Velázquez, Head de Digital de FEMSA, en el cual vamos a platicar con él diferentes experiencias que ha tenido, aprendizajes que ha tenido a lo largo de su trayectoria. Y pues básicamente dejamos que te presentes, Gabriel. Hola, pues mucho gusto. Primero que nada, gracias por la invitación al espacio. Encantado de estar aquí. Y pues sí, como decía, soy Gabriel Velázquez, Gabo para todo el mundo. Gabo, pues. Y correcto, Head de Marketing en el área digital de FEMSA. Buenísimo, Gabriel. Gabo. Pues platícanos, primero para saber quién es Gabo afuera del mundo de marketing. Afuera del mundo del marketing, pues bueno, Gabo es esposo, orgulloso papá de 3, aficionadísimo con todo lo que tenga que ver con la música, hacerla, producirla, hablar de ella, etcétera. Deportista, aspirante a director de cine, por si alguna vez en la vida pienso serlo. Artista nato. Aspirante a escritor y no sé qué más. Explorador y cuestionador de la vida, yo creo. Buenísimo, buenísimo, mi Gabo. Platícanos, o sea, por todo lo que comentas, obviamente, pues cada persona tiene su historia y la personalidad de cada quien va llevando a uno al lugar en el que está, ¿no? O sea, todas las experiencias que hemos tenido nos han llevado a donde estamos hoy en día. Ahorita platicaste quién es Gabo fuera del mundo del marketing. Ahora cuéntanos quién es dentro del mundo del marketing, qué visión tiene, cómo fue que llegó aquí, cuál es la trayectoria que ha tenido, también para contar esta historia un poco más completa y ya podamos también entender cómo, por qué piensa uno como piensa, por qué tiene ciertos rasgos, de dónde los ha adquirido esas habilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo soy uno de esos especímenes raros en el mundo del marketing que sí está en el mundo del marketing porque quiso estar ahí y porque desde chavo lo planeé así. Casi todo el mundo cuenta sus historias de marketing, todo el mundo está de rebote, ¿no? Dio en el mundo del marketing por algo, porque las circunstancias lo llevaron, poca gente se enfoca para allá, pero yo sí, desde que estaba tal vez en la secundaria, siempre dije que yo tenía que ver algo con crear. Y empecé a explorar el mundo de crear que dejara dinero, ¿no? Porque pues también es una parte relevante, pero pues crear con el que dije dinero pues tenía que ver más con la publicidad, con el marketing, con los medios, ahí podía explotar mi creatividad y entonces enfocado mi carrera siempre para allá. ¿Quién soy dentro? Pues mi camino ha ido como por 2 vertientes, siempre muy claras. Una que ha sido como siempre mi side, como dedicarme a la producción, al video, a dirigir, etcétera, que esa es parte de mi sueño, del sueño que yo tenía de crear. Y la otra sí muy enfocado en el mundo del marketing, trabajando tanto con... Yo soy de los afortunados que ha estado en las 3 vertientes, tanto dentro de corporativos o empresas, he sido también parte de los medios que están en medio y he sido parte de las agencias, ¿no? Que son las 3 componentes que hay trabajando en esto. Entonces, pues mi carrera sí siempre ha estado dirigida a esto, enfocado en esto y metido en el mundo del marketing ya por más de 25 años. Buenísimo, mi Gabo. Comentaste ahorita que estuviste o has estado en los 3 componentes de todo, desde agencia, la parte del cliente, la parte final. ¿Cómo fue esa ruta? O sea, comentas que comenzaste pues queriendo hacer dirección de cine, comenzaste trabajando en la parte de producción. ¿Eso fue primero, después qué siguió y cómo fue esa transición y después cómo llegaste actualmente a donde estás? Ok. La ruta fue, como te decía, yo estudié publicidad y entonces cuando tú estás en el sector de publicidad, creo que tu último fin es tener tu propia agencia, ¿no? Porque pues en el sector de la publicidad entras a trabajar en las agencias, aprendes, pero creo que si tu tirada es hacerla grande en ese tema, es tener tu propia agencia. Entonces, ahí empezó mi sueño de decir, yo voy por tener mi propia agencia. Y en el transcurso de mi vida lo he tenido,
He tenido 2 agencias, una de medios digitales y otra creativa, ¿no? Y está en mis planes ir por otro emprendimiento de ese tipo. Entonces, por ahí entré a ese sector, pero también un poco por cómo se fue dando mi vida. Fui papá muy joven, entonces tuve que postergar tal vez un poquito ese sueño y entré más por emplearme en el mundo de los medios. Ahí aprendí todo el tema de medios en agencias, ¿no? Y entonces eso me despertó el de decir, yo quiero estar del otro lado, del lado de quien toma las decisiones. Sí, estando en el mundo de medios, pues tú planeas, tú generas estrategia, pero no tomas decisiones. Entonces dije, quiero estar en el mundo de las decisiones y ahí di el brinco a un tema corporativo. Entonces, pues eso me llevó a explorar los 3 mundos, ¿no? Y el otro, el tercero, como te decía, el mundo de producir y demás, pues fue como siempre mi sueño y mi exploración desde chavito. Creo que también toma un papel como, pues, ¿qué perfil tiene cada persona, no? Porque creo que comentaste ahorita que tuviste como las 2 agencias. Creo que también toma un perfil de emprendedor. Sí. O sea, porque obviamente el emprendimiento no es algo tan sencillo de cae, pues lo tomo y creo que mucha gente piensa eso, de cae, pues mucho más fácil, quiero trabajar menos, voy a hacer mi propio emprendimiento, pero no, termina siendo, trabajas el doble y al principio pues ganas la mitad de lo que ganabas antes y es como esa ruta de crecimiento, que también creo que ese perfil que comentas que tienes y cómo se han nutrido con todos estos diferentes experiencias es donde también te da como este panorama más completo, ¿no? Correcto. Yo creo que como bien dices, sí tienes que tener un perfil en donde estás dispuesto a arriesgar un montón de cosas. Yo esta semana platicaba con alguien, me salen un montón de anuncios digitales donde te dicen, toma un curso de 3 semanas y aviéntate a poner tu propia agencia digital. Yo dije, si eso fuera tan fácil, pues todo el mundo la tendríamos y seríamos millonarios. La verdad es que ese mundo requiere sí que tengas una base, ya una expertise atrás de haber conocido al menos ciertos procesos y ciertas cosas que tienes que entender. Y la segunda sí requiere un factor de aventarte, de agallas, porque ahí hay un riesgo de entrar a un mundo bien difícil. De entrada es un mundo muy competitivo, perdón. Hace yo creo que unos 10 años alguien levantó una piedra y surgieron agencias, pero de todos lados. Sí, de acuerdo. Entonces se volvió un mundo muy difícil de competir. La segunda es un mundo en donde es muy fácil, pues, engañar, ¿no? La verdad es que, justo te he dicho, he estado en los 3 sectores, entonces, pues me ha tocado ver mucha gente enfrente que dices, ¿cómo sales al mercado Sí, claro. a vender un servicio del que no tienes la menor idea, ¿no? Y entonces eso, pues, ha prostituido un poco el sector de marketing. Y la tercera, pues, regresando a tu pregunta, sí es un factor de querer explorar, el tener lo tuyo, el ir más allá, el tú tomar decisiones, y además requiere un cierto dejo de liderazgo, de confrontación, porque te vas a confrontar a un montón de cosas que no tenías planeadas, y valentía, ¿no? El decir, voy por lo que quiero, y además de no soltar tu sueño, ¿no? Porque si es tu sueño, no lo sueltes y ve por él. Creo que tocaste justamente eso de esa palabra, como decirlo, que hay mucho charlatán allá afuera, ¿no? Y creo que es fácil, como dices, o sea, como es un medio o una industria en la cual la barrera de entrada es relativamente simple, o sea, que cualquier persona, pues yo tengo una agencia y pues estás vendiendo ideas, o sea, no es como decir, oye, voy a hacer una máquina para detectar el cáncer, o sea, no, es algo más tangible, requiere, o sea, hay una serie de pruebas que tienes que hacer, creo que eso es parte del factor por lo cual hay esa tal cantidad de número de agencias que están ahí atrás. Pero creo que viene justamente eso ahorita que comentas, el cómo poder realmente generar un resultado para poder también validar que uno tiene eso, ¿no? Eso de ahí atrás. Y creo que también ahorita comentaste algo del perfil que se tiene y como esa falta, digo, no falta, más bien poca aversión al riesgo. Ujú. ¿Cómo ha fungido esta cualidad en ti para la toma de decisiones que has tenido? Porque obviamente, como líder dentro de una de las empresas más importantes del país, ¿cómo esta cualidad que tienes tú como persona dirige o rige las decisiones que tomas? Porque también obviamente
yo soy de la idea que a mayor sea el riesgo, mayor también puede ser el beneficio. Y viceversa. Correcto. O sea, obviamente casi soy, voy a aventar a hacer una campaña, va a ser algo súper arriesgado en el cual puedo casi romper aquí la industria o cambiarla, pero también obviamente por medio lleva un riesgo grande. ¿Cómo tomas esas decisiones basadas también en personalidad que tienes o lo haces de una manera más precavida? ¿Cómo lo haces? Yo creo que todo tiene que ver con el contexto en el que estés haciendo lo que estés haciendo. Si hablamos de emprendimiento, el contexto tiene dos cosas, uno personal y uno profesional, ¿no? Tu contexto personal tiene que estar lo suficientemente sólido como para que digas, ahorita me puedo aventar a emprender, a generar algo, a tomar esas decisiones. Y en el contexto profesional, yo creo que hay dos factores muy relevantes. Lo primero es que sí tengas un conocimiento y un expertise de lo que estás haciendo para que tengas bases sólidas con las cuales tomar decisiones. Y la segunda es que vivas en un entorno de información. ¿A qué me refiero con esto? Que tengas los datos suficientes y la información recolectada suficiente como para que eso te sustente en tomar una decisión, ya sea aventada, arriesgada o no. Yo creo que las decisiones, aunque sean creativas, de marketing, de lo que sea, por más arriesgadas que sean y por más aventureras que sean, siempre tienen que tener un sustento de algo. Y hay un porcentaje donde dices, aquí tomo un riesgo. Y aquí me aviento a esta idea que está bien loca. Y aquí me aviento a esta idea que puede jugarme en contra tal vez. Pero ese riesgo lo tienes medido, sustentado en la información que tú recolectaste para poder llegar hasta ese punto. Si no, no hay si no, ya no es un riesgo, ya es una aventura, ¿no? O sea, yo lo veo muy diferente en decir, tomo una aventura, a decir, tomo un riesgo. Son dos cosas muy distintas. Una aventura es, voy a ciegas. Un riesgo es, hay un porcentaje con el que puedo jugar y mido mi riesgo y sé cuál es el factor que me puede jugar en contra y cuál es el que me puede beneficiar, pero siempre con información que lo sustenta, ¿no? Son los dos, la separación de cómo yo veo las dos ideas. Aventureros hay muchos y por eso hay un montón de cosas allá afuera que no funcionan, ¿no? Quienes toman riesgos, pues entonces lo tienes medido. Y como puedes aventarte algo que la saque del parque, como puedes aventarte algo que no funcionó y listo, y lo encajonas y a lo que sigue. Sí, creo que es la diferencia entre, al fin de cuentas te vas a aventar del paracaídas. Tú decides, ¿te avientas con paracaídas o no? Claro. Es la diferencia entre aventarte a un riesgo o aventarte a lo que sabes que vas a estrellarte contra pared. Ahora, cuando te vas a aventar de un paracaídas, tú decides si lo haces desde una escuela que tiene expertise en eso, si lo haces con un profesional de eso, si lo haces con un avión que está en buen estado, si revisas tu paracaídas, ¿no? Y entonces al momento del vuelo ya vas con una cierta certeza de que tienes factores a tu favor. ¿Que hay un riesgo? Sí, ¿no? Pero el aventurero, pues me voy a aventar aquí, quién sabe quién es el que me va a ayudar, el avión se está cayendo a pedazos, no sé si mi paracaídas va bien o no, eso es aventura. Entonces, ahí creo que es la diferencia de cómo tomas las decisiones, si son informadas o son aventureras totalmente. Y creo que también tiene un factor de temas de experiencia, porque cuando uno está más chavo, o sea, no sé, yo lo veía cuando yo estaba más chico. Yo tomaba riesgos más grandes cuando estaba de que recién egresaba en la carrera, pero por chance por falta de conocimiento, que hoy en día digo, oye, chance ir un poquito más tranquilo en esto, pero también conlleva tener un resultado más seguro. Este proceso que te va desarrollando, uno va aprendiendo muchas veces con base en caídas o con raspones en las rodillas, casi. ¿Cómo fue este proceso para ti el darte cuenta de ciertas cosas? Híjole, aquí chance fue demasiado el riesgo que tomé. O sea, cuéntanos alguna experiencia que hayas tenido que digas, oye, creo que aquí aprendí mucho que me llevó a saber cuánto riesgo puedo tomar y cuánto no, por ejemplo. Un aprendizaje fuerte es dar las cosas por sentado y creer que que es eterno, ¿no? Por ejemplo, un cliente, y seguramente tú te la sabrás, ¿no? Uno cree que cuando empieza a crear un cliente empiezan a funcionar las cosas y dices, de aquí me amarro y cree que va a ser eterno, ¿no? Sí, claro. Y el siguiente año pasa algo en ellos que te dice, ¿sabes qué? Hasta aquí, gracias. Y dices, ups, ¿no? Esto mantenía operación, sueldos, income, lo que quieras, y entonces entras en un proceso de dificultad bien complejo, porque al final tú eres el que tienes que mantener eso y tienes que sostener eso. Entonces eso se vuelve bien complejo. Entonces dar cosas por sentado
y no vivir siempre con paracaídas, como dices, de tener, si esto se va, tengo esto y esto. Eso creo que ha sido un gran aprendizaje. Y el segundo aprendizaje que he tenido del otro lado en ser quien toma decisiones para campañas, etcétera, es no considerar el mercado. El decir, yo creo que esto está bueno, y cuando sales, híjole, no consideré este factor. Entonces, antes de salir, el probar tus cosas con el mercado, el entender que si el mercado le gusta, no le gusta, lo entiende, no le entiende, para mí ha sido un factor de aprendizaje porque muchas veces lo hice, como todos los marqueteros, sales como el borras y dices, yo creo que esto está buenísimo y al final resulta que no. Y que entonces aprendí muchísimo hazle caso a tu entorno, escucha a tu mercado, escucha tu potencial y escucha la información que tienes allá afuera y entonces trabaja con eso antes de que salgas a cualquier cosa. Ahorita te tocas el tema como de escuchar al mercado y creo que va también a la hora de probar en chico para luego ya explotarlo en grande. ¿Cómo lo hacen actualmente en FEMSA? O sea, ¿cuál es la metodología que tienen para, oye, tienen un nuevo producto, una nueva estrategia? Supongo que hacen este testing, pero platícame qué hay detrás de eso, también para entender un poquito, ¿no? Bueno, en el contexto que yo estoy ahorita en FEMSA, pues tenemos negocios que están muy amarrados a un tema de comercio. Entonces eso te permite regionalizar. Te permite, yo voy a hacer una prueba pequeña en una sola ciudad. Y después, dependiendo de los resultados de eso, te permite explotarlos a nivel nacional o incluso internacional, porque pues FEMSA tiene negocios en Estados Unidos y muchos países de Latinoamérica. Entonces, uno, creo que la regionalización, que te permite probarlo en chico, y en los temas digitales, sí te promete algo que es muy, digamos, benévolo del mundo digital, es que puedes agarrar grupos de control pequeños y probar con pequeñas inversiones, claro, con grupos chiquitos, de hacer una experimentación. Y algo que viene, que estamos hoy explorando muchísimo, son los análisis predictivos. Creo que el mundo está destinado a que dejemos de experimentar porque ya tenemos herramientas que te permiten predecir, cosa que hasta hace muy poco no teníamos, ¿no? Tenías que agarrar grupos de control, hacer investigación, hacer tanteos de mercado, A/B testings, etcétera. Hoy vamos a poder predecir para poder hacer eficientes esas cosas. Entonces creo que esos son los tres factores, ¿no? El tema de regionalizar o hacerlo en pequeño, grupos de control a nivel digital y empezar a explorar con herramientas de análisis predictivo. Esto es un tema también de la parte de la evolución, de cómo evoluciona la estrategia de marketing usando las herramientas que se tienen. ¿De qué otra manera crees que evoluciona la estrategia de marketing en empresas de este nivel? Además de la parte de la predicción con base en modelos, pues como es, modelos predictivos, ¿de qué otra manera crees que ha evolucionado? Mira, yo creo que la evolución de unos años para acá del marketing está amarrada totalmente a un factor del que todos hablamos, que es los datos, y sobre todo en negocios digitales. El manejo de tu información o de tus datos y cómo haces uso de eso, cómo lo explotas para llevarlo a los siguientes pasos, el marketing, eso es fundamental. Y hoy yo creo que todavía estamos en los pasos A y B, peleándonos en cómo colectamos datos. Por ahí en alguna otra entrevista que me hicieron, me preguntaron, ¿cuál es el mayor reto que tiene hoy un negocio digital? Yo decía, por más sarcástico que suene, es digitalizar. Y sí, vivimos en un país que todavía le faltan años luz para estar completamente digitalizado. Entonces, el mayor reto de los negocios digitales hoy es lograr que tu audiencia se digitalice. Una vez que logras eso, entonces vienen los datos. Y el uso de tus datos es el que te va a dar la evolución de la que estás hablando, ¿no? El poder hiperpersonalizar, el poder hacer análisis, el poder jugar con tus campañas, etcétera, a partir de información, a partir de datos, pues depende de que tengas buenos datos. Y para que tengas buenos datos tienes que estar digitalizado. Entonces, justo cómo ha ido evolucionando, pues el tratamiento de los datos al que hemos estado empujando porque nos convertamos en una empresa que tiene un activo
inmenso y bien hecho, que es el ingreso de datos y el manejo de datos. ¿Cuál crees que ha sido las campañas más retadoras que han tenido recientemente y por qué? Y también, ¿qué aprendizaje crees que obtuviste de eso? De las campañas más retadoras, ok, gran porcentaje, te platico, en el negocio que yo estoy hay dos cosas. Es un programa de lealtad, que es un ecosistema de lealtad, y vamos entendiendo que los programas de lealtad en México están en pañales. Comparado con otras culturas como Estados Unidos o como la brasileña, por ejemplo, que los programas de lealtad son parte del día a día, en México estamos en pañales en el tema de programas de lealtad. Y en ecosistemas de lealtad, todavía más. Solo ha existido uno exitoso y ya murió, ¿no? Entonces, creo que el reto o la gran componente de esto es educar sobre lealtad. Y el otro negocio en el que yo estoy envuelto tiene que ver con una fintech. Entonces, las fintechs en México son algo muy nuevo, ¿no? Muy, muy nuevo. Entonces, creo que como el reto de las campañas que hoy tenemos activas es que nos entiendan qué es lo que hacemos y dos, educar. La gente necesita y lo digo en el buen sentido de la palabra educar, ¿no? Luego esta palabra suena fuerte en el tema de marketing porque dice, ¿por qué me vas a venir a educar? No, Sí, no como adoctrinar, digamos. no es adoctrinarte, es que entiendas a través de toda la información que te tengo que proveer, qué es lo que hago y cómo sacarle provecho a lo que hago y qué beneficios te estoy entregando, porque estoy explorando un mundo en el que no hay una cultura en México de eso. Entonces, pues como reto, siendo concretos, es este tema de educación sobre lo que hacemos en los negocios digitales. Yo creo que va de la mano también con el tema de cómo conseguirlo. O sea, porque para, como dice, educar a una persona, tienes que pasar por las etapas que ya conocemos, un tema de awareness, de conversión, de engagement. ¿Cuáles crees que son de estas mejores herramientas o más bien, tal vez no herramientas, pero estrategias que existen para poder conseguir este resultado final que podamos educar a una persona para que pueda tomar decisiones, pues mejores decisiones al final de cuentas? Con más información y mejor información tengan estas personas, van a poder tomar estas mejores decisiones. ¿Cómo crees que sería el camino? Para mí lo que mejor que puedes hacer es la omnicanalidad, ¿no? Cómo me cuesta trabajo siempre esa palabra. Siempre la cambio por multichannel porque decirla en español es bien complicada. Así se escucha mejor también. Exactamente. ¿Por qué? Porque dices, ¿cuál es la mejor estrategia? ¿Quién sabe? Es bien complejo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de personalidades muy distintas, ¿no? O sea, tan solo en este cuarto los que estamos aquí, seguramente aprendemos todos de manera distinta. Algunos seremos más visuales, otros auditivos, otros más kinestésicos, que aprendemos con experiencia, etc. Entonces, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Pues abarca por todos los canales. Entonces, el multichannel para mí es clave de decir, usa todos los contenidos y canales posibles que puedas para poder llegar a eso. Porque no hay una sola táctica, método o estrategia que sea la mejor. ¿Por qué? Porque estás hablándole allá afuera a una audiencia inmensa y muy distinta. Entonces, en concreto, la respuesta sería usa multicanales y aprovecha cada uno de los beneficios que te da cada canal en el que sales. Estoy pensando también, obviamente, bueno, incluso no nada más para negocios masivos, pero ¿qué pasa con negocios, vamos a llamar un B2B? Que tiene como un grupo objetivo muy específico, muy puntual, donde la omnicanalidad sí se puede hacer, pero es un poco más compleja. ¿Qué piensas de este tipo de estrategias que puedan también aplicarse a esto? O tal vez mejor enfocarlo en otro tipo de industrias. Mira, yo estuve 10 años en una empresa B2B y aprendí algo de la omnicanalidad o cómo llegar a esa audiencia. Y eso es que el mercado de business to business a lo que te empuja es, y voy a regresar a una palabra que sea hace rato, es al contexto de la industria en el que estés trabajando. Te voy a poner un ejemplo muy concreto. En ese mercado B2B, por ejemplo, yo iba a un sector petrolero, ¿no? Y tú dirás, bueno, pues el sector petrolero, ¿qué canales tiene? ¿Cómo llegas a esa omnicanalidad? ¿Cómo le hago para llegar al tomador de decisión de una empresa petrolera, ¿no? Y además en México que decías, bueno, pues ¿cuántas empresas petroleras hay?
una, ¿no? No tiene, ese es todo tu mercado. ¿Y cómo le hago para eso? Bueno, ahí entendí que tiene que ver con el contexto de lo que estés trabajando. Ese mercado, por ejemplo, petrolero, ¿no? Aprendí qué consume alrededor de lo que yo estoy vendiendo. ¿Qué consume? ¿Qué tipo de contenido consume? eh, ¿Qué le gusta? ¿Cuáles son las plataformas en las que interactúa? ¿Cuáles son? Porque al final el mercado B2B siempre acaba en personas, ¿no? Claro. Aunque sea un business to business, pero el tomador de decisión es una persona, no es una empresa, es una persona. Entonces, ahí es donde encuentras la omnicanalidad sobre la persona, ¿no? Y de hecho se vuelve más fácil, porque en lugar de apuntar a un montón, empiezas a apuntar a muy pocas. Eh, Esto es lo que normalmente le llaman en B2B, pues el apuntar a tu target estratégico, ¿no? Y apuntar a tu persona específica y vas por esa y entonces encuentras su omnicanalidad. Consume este tipo de contenido, acá lo ves moviéndose en estos sectores, ¿no? En estos canales interactúa en esto, entonces tienes que hacer una especie de exploración mucho más profunda ya sobre una sola persona o un grupo de personas. Y ahí encuentras su omnicanalidad. Ahí consume este tipo de contenido. Pues me meto por ahí. Genero contenido que tenga que ver con sus intereses y me meto por ahí. Le gusta ¿no? Y luego lo ataco más directamente porque digo, bueno, entonces ya sé que le gusta este contenido. Voy a hacerle un webinar específicamente para él. Voy a hacerle una entrevista como esta, muy específicamente para él, donde yo despierte su interés y me voy metiendo por esos canales, ¿no? Entonces la omnicanalidad se vuelve personal, se hiperpersonaliza la omnicanalidad en el B2B. Claro. Que creo que iba también un tema de tendencias alrededor del marketing. O sea, que creo que es una combinación de dos cosas que vamos a decir, tanto la omnicanalidad como la hipersegmentación o hiperpersonalización. ¿Qué otra tendencia crees que está allá afuera que incluso más que tendencia, podríamos decir que va a pasar, va a dejar de ser una tendencia y va a empezar a ser algo ya escrito? Como en algún momento fueron las 4Ps del marketing, que seguramente en algún momento fueron una tendencia, pero hoy casi lo usamos como para educar a través del marketing. Las 4Ps son la base. ¿Qué cosa que esté pasando hoy en día crees que va a ser así en un futuro? Correcto. Y justo eso, tuve una plática bien, bien interesante esta semana al respecto. Eh, Creo que son 4 cosas para mí. Y no es coincidencia que sean las 4Ps, pero para mí, en mi opinión personal, creo que son 4 cosas. Una, ya la dije, que es cómo manejamos los datos. O sea, el activo más importante del marketing de aquí en adelante siempre es la recopilación de información. O sea, hoy ya no vas a tener un pretexto de tomar una decisión no informada porque ya los datos, recolectar datos hoy se volvió relativamente fácil. El tema es el manejo, ¿no? Sí. El tema es el manejo. Entonces creo que ese es un pilar, el manejo de data y de información para poder hacerlo. La segunda, creo que hoy tenemos muchos más elementos y herramientas que nos van a permitir regresar a un tema de conexiones emocionales. Hemos empujado al marketing a que sea tan tecnológico, tan inteligencia artificial, tan data, que el tema de las conexiones emocionales creo que se han perdido un montón. Y entonces el contenido que vemos allá afuera que tiene que ver con marketing se ha vuelto, digamos que salió a un océano de un montón de cosas y los que van a destacar y los que van a poder salir de ese océano son los que tengan esa relevancia emocional con la audiencia. El tercer pilar, y que también ya lo mencioné, es que vamos a poder predecir. Y eso antes no lo podíamos hacer. Hoy vamos a poder predecir que entonces ya no va a ser necesario, vamos a poder hacer eficientes un montón de cosas, ya no va a ser necesaria tanta experimentación, no quiero decir que vaya a morir, pero no va a ser necesaria tanta experimentación y creo que esa predicción nos va a hacer, digamos que mucho más eficientes en los procesos. Y la cuarta es que hoy las audiencias se vuelven nuestros comunicadores, ¿no? O sea, este tema de los influencers, microinfluencers, tus embajadores, etcétera, ¿no? Hoy tu audiencia, eso
creo que vino y ya no se va a mover, se va a volver una P de esto. O sea, hoy antes era, pues lo veíamos como una estrategia, lo empezábamos a meter como una estrategia, hoy eso va a ser un pilar de tu comunicación, sí o sí. Hoy tu audiencia se vuelve tu embajadora, tu comunicadora, tu mejor asset para difundir. Oye, y por ejemplo, porque eso también pasaba con los influencers. En un momento cuando comenzaron los influencers, pues uno seguía casi a una persona que tenía millones de seguidores y le hacía caso al 100% a su recomendación. Pero conforme fue pasando el tiempo, se fue desgastando esta confianza en ellos de decir, oye, no, pues este ya me están vendiendo, ya no es algo orgánico. Claro. ¿De qué manera crees que esto va a pasar también con estos recomendadores? Porque al final de cuentas, a la audiencia o a tu cliente que te recomiende, creo que todo cae en la autenticidad de la recomendación y cómo la persona que recibe esta recomendación per se, pues pueda ver esa autenticidad o no. O sea, creo que hay un gap muy grande que también puede llegar a pasar eso, ¿no? Que esta recomendación se sesgue y se piense también que es fake, que es falsa, ¿no? Es correcto. Justo por eso creo que la masividad del influenciador, y por eso el nombre microinfluenciador, porque aunque ya no tenga una relevancia amplia en las redes, justo al no tener esa relevancia tan amplia, ¿no? Deja de parecer tan vendido, se vuelve un poco más auténtico. Tiene menos relevancia en amplitud, pero más relevancia en profundidad. Totalmente. O sea, me refería a tal vez a relevancia de, pues, ser conocido, ¿no? Pero sí, totalmente de acuerdo contigo en lo que esa masividad puede lograr. Lleva una connotación de confianza mucho más poderosa que la que puede hacer el gran influenciador como lo teníamos conocido antes, ¿no? Entonces, por eso creo que hoy esa masividad, es más, creo que yo le quitaba el nombre de microinfluencer y ya influencer para mí ya se vuelve, es más bien cómo logro que cualquier persona se haga llamar microinfluencer, influencer o no, que tenga una red de difusión o que tenga una red social y hable bien algo de ti, si logras que eso suceda y haya una masividad, estás del otro lado, ¿no? Porque justo por eso te decía, eso se va a convertir en mi embajador, este se va a convertir en mi canal de difusión más relevante, que lo voy a apoyar con otras cosas, sí, como los medios, etcétera, que van a seguir existiendo, cada vez con menos relevancia, creo yo, pero hoy, si no empiezo a entender cómo la audiencia allá afuera se va a volver mi mayor canal de difusión, entonces, pues, y le apuesto más a los medios, creo que estás perdido, ¿no? Sí, claro, digamos que es el camino fácil sería darle a los medios de que sí, toma una campaña de 7 millones de pesos para televisión, qué sé yo, pero el camino complicado pero más efectivo sería abordar microinfluenciadores, como platicamos, que van a hacer una recomendación más natural, más orgánica y más profunda, al final de cuentas. Más veraz. Es un camino muy complicado porque creo que todavía nadie le hemos dado en el clavo de cómo hacerlo de manera muy natural y esta palabra que yo medio odio, pero de manera muy orgánica, ¿no? Porque pues es realmente complejo. Hay que salir no a entender un medio, sino a entender un mundo, ¿no? Y miles de personalidades y decir cómo conecto con ellos de forma muy natural para que lo vean como algo, o lo que yo venda, sea producto o servicio, como que lo vean algo que le está trayendo un beneficio y es lo suficientemente beneficioso para esa persona de decir, lo recomiendo. Entonces, el poder hacer esa conexión es donde creo que para allá tenemos que caminar y está el reto súper complicado de entenderlo, ¿no? Y hay otro reto también muy importante aquí, el cómo balancear la parte creativa con la parte de los datos, porque los datos nos dan esta brújula, pero la creatividad es algo que, al menos yo como dueña de agencia, yo veo que las máquinas de la inteligencia artificial sí te puede hoy en día ayudar a hacer esto más simple, pero nunca va a reemplazar a un humano y el corazón que tiene y la emoción que tiene para hacer algo que te toque esos nervios, ¿no? O sea, siempre hay una analogía que usamos aquí que es como, no sé si has visto la película Ratatouille. Sí, claro, está en mi top 10 de la vida hace 2 días porque me encanta. Cuando Ego prueba el ratatouille que se va al pasado y así. O sea, esas emociones que te hacen sentir tanto la comida como un contenido, como una imagen, el cómo poder lograr eso. ¿Cómo piensas que existe este balance entre los datos y la creatividad para que puedas explotar al máximo el potencial de ambos? Mira, yo, y lo digo sin
no tengo, ¿cómo decir? No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Sin temor a equivocarme, nunca he visto una campaña de esas que la sacan del parque, de esas que revientan, que esté basada solo en datos y en información. O sea, el elemento creatividad, emoción y que no te va a dar nunca la inteligencia artificial, ese elemento es el que hace las campañas que se recuerdan para siempre. Ese es. Entonces, yo soy un creyente fiel de que la creatividad tiene que estar sí sustentada por datos, por información y lo que quieras, lo que hablábamos hace rato, pero esta otra parte del arriesgue que decíamos es 100% emoción, creatividad, etcétera. Y eso es lo que le va a hacer que la saque del parque. Entonces, para mí, son hermanos, no están peleados, ¿no? Hay este eterno discusión de para dónde tengo que irme, si para la creatividad, para los datos, yo lo veo como complementarios. O sea, explota la creatividad y métele información y métele los datos que lo sustente. Y entonces ahí vas a tener un resultado exitoso. Pero creo que para mí no puede vivir una sin la otra. Que justo estaba viendo el fin de semana la película Yo Robot, que habla de, o sea, las máquinas son muy pensantes, muy analíticas, está súper bien, pero cuando metes el factor humano, el factor de sentir miedo o sentir ciertas emociones, ¿qué es lo que hace la diferencia para tomar la decisión correcta? O sea, no todo puede ser cuadrado y numérico y basado en datos, porque al final de cuentas sí puede generar un gran impacto obviamente en nivel macro, pero a nivel específico se omiten cosas que son súper importantes, súper relevantes, porque no podemos olvidar que somos humanos al final de cuentas, que sentimos. A mí me pasó algo, la semana pasada yo soy un heavy user de ChatGPT, lo uso para un montón de cosas, pero sentía que, a lo mejor está raro, ¿no? Pero yo sentía que mi comunicación con ChatGPT era muy impersonal. Entonces se me ocurrió preguntarle, le dije, oye, siento que cuando hablo contigo es muy impersonal, me gustaría que me dijeras cómo te llamas para decirte por tu nombre y no estarte diciendo nada más. Yo soy de los que saluda a ChatGPT de hola, ¿cómo estás? ¿No? Y que se despide. Porque sí creo que el día que nos dominen las máquinas, yo me voy a salvar, no sé los demás, ¿no? Pero trato de, y le pregunté, y la respuesta de ChatGPT, o sea, sí me dejó como pensando, me dijo, mira, la verdad es que no me importa si me dices por mi nombre, porque literal decía, no siento algo en donde yo me siento ofendido o algo así porque no dices mi nombre, porque no tengo emociones. Entonces, y me contesta, ¿por qué no mejor tú me asignas un nombre y listo? ¿No? Esto sí ya le puse, ¿te parece bien si te llamo? Tal, no me acuerdo ni cómo le puse. Sí, dime como quieras, ¿no? Ahí es donde dije, ok, no hay un regreso de emoción, la emoción la estoy poniendo yo, el humano, ¿no? Entonces, esa emoción de decir, de yo sentirme más empático con quien me está contestando, yo sentirme como que necesito generar un lazo, yo sentirme como que si hay eso con lo que hablo todos los días, pues necesito una emoción más allá, pues es solo mía porque estoy de este lado y allá no la necesita, ¿no? Entonces, creo que ahí está esa diferencia de decir, las personas vamos a seguir siendo muy relevantes en el tema de marketing porque somos los únicos que le podemos imprimir esta emoción, sentimiento y esta idea más allá que no tenga que ver solo basada en información. Pensando claramente no es como que vamos a poder hacer una fórmula aquí para conseguir esta emoción en las personas, pero ¿cuáles dirías tú que serían los pasos o los elementos más importantes para poder conseguirlo? Es decir, si yo quiero conectar con una persona y realmente generar un contenido, generar una pieza, generar una estrategia, campaña, etcétera, etcétera, que conecte con las personas y que realmente les mueva lo suficiente para que tomen una acción y una conversión, etcétera, etcétera, ¿cuáles serían los elementos que tú dirías, si te pasas por A, B, C, claramente no vamos a decir que vamos a estar 100% seguros, pero que maximizarías el impacto de este esfuerzo? Qué buena pregunta. La primera, yo creo, sería párate de tu escritorio, cierra tu computadora y sal al mundo y observa. Observa qué te tiene que decir el mundo, de qué están hablando, qué están diciendo, qué los mueve, pero observa con corazón y cabeza abierta. Eso te va a hacer una perspectiva muy diferente. Los marqueteros, yo siempre digo, tenemos un mal que vivimos pegados al escritorio y a la computadora, ¿no? Rara vez ves a alguien allá afuera en el mundo explorando. Y entonces esa exploración la hacemos a través de estudios, ¿no? Pagas el estudio, compras el estudio y el estudio
Al final, otra vez se hace ahí. Entonces sal a conocer tu entorno. Cierra un poquito los ojos y escucha qué está pasando, qué la gente qué pide, en qué se emociona, con qué no, ¿no? Párate afuera del mundo, explóralo. Y eso creo que ese elemento lo hemos perdido un montón. Para mí sería paso 1 en eso. Y paso 2, aprende a traducir eso. Aprende a interpretar eso, a generar insights, a generar información que sea relevante para eso. Yo ya exploré el mundo, ahora cómo lo interpreto y cómo lo traduzco. Y no cualquiera puede hacerlo. Eso creo que sí requiere, otra vez, tiene que haber un tema emocional, pero también informado, el poder interpretarlo y generar eso. A lo mejor son 1, 2, 3 palabras o un insight o una frase que va a ser lo que me haga conectar. Pero me remitiría, siendo concretos, a cierra tantito el mundo digital y salte tantito al mundo real a escuchar lo que está pasando. Escucha, mira tu entorno, explóralo, compréndelo desde la emoción y entonces eso sí es una conexión emocional real con tu audiencia. Si lo tuviéramos que resumir sería siéntelo y entiéndelo. Conecta con eso. Sí. Creo que sería el resumen y ya con eso... Bueno, yo le agregaría un siéntelo, entiéndelo y tradúcelo, porque eso requiere una traducción, ¿no? Claro, que haga una conexión mucho más generalizada, ¿no? Cambiando de tema, bueno, más o menos por el mismo camino, con la cantidad de contenido de plataformas que vemos allá afuera, ¿qué piensas que pueden hacer las marcas para conectar con las personas? Digo, obviamente usando esto que comentas, pero digamos que esto al final de cuentas es como una parte emocional de esto. ¿Consideras que hay alguna otra cosa relevante que puedan hacer las marcas allá afuera para generar este engagement? Bueno, te lo digo desde mi perspectiva. Yo siempre a mis equipos en el tema de contenido les pido que cada pieza de contenido tenga 3 cosas. La primera es que sea relevante. O sea, si te voy a aventar algo es porque te sirve para algo. Si no, mejor no lo avientes, porque lo único que vas a hacer es inundar en algo. Claro. Hace rato te decía, estamos en un océano lleno de cosas. Si quieres salir a flote, no me inundes más, ¿no? Entonces, si no tiene algo relevante que te lleve un beneficio tangible, expreso, etcétera, ni lo pongas. La segunda, que sea auténtico, ¿no? O sea, esto cosa de, pues es que mi mercado es chavos y voy a intentar hablar como los chavos. Es como, olvídalo, ¿no? Que sea auténtico. Si del corazón te sale decir chido en tu peso, pues ponlo, pues. Pero si le estás metiendo chido porque yo ya exploré y bajo mi investigación, los chavos dicen chido, es como, no es cierto, ¿no? Eso lo decía yo y tu tío. A los chavos ya no dicen eso. Entonces, no intentes forzar lo que sea auténtico. Y el tercero, siempre que tenga un dejo de algo emocional. Si no tiene algo que me va a generar una emoción, que me va a también ni lo pongas, porque no se va a perder en un mar, ¿no? Las marcas tenemos mala costumbre de creer que hay que inundar de contenido para estar ahí, para ser relevante, y no, es solo que en tu contenido tenga esos 3 componentes y a lo mejor puedes aventar uno al mes y ese al mes te funcionó mucho mejor o te hizo mucho más ruido que el estar aventando 3 diarios, ¿no? ¿Cuál crees que ha sido, traduciéndolo como de lo que platicábamos anteriormente de las Fuck Up Nights, la experiencia que has tenido que más te ha marcado en ese sentido y el aprendizaje más grande que has tenido en ella? Jale. Ok, creo que, y esto me dejó muy marcado. Yo trabajé varios años en Telcel. Fui gerente de marketing en Telcel. Y había un mercado no explorado, al cual yo le creía muchísimo. El tema es que nadie me la creía a mí, ¿no? Que es el mercado de los teens. ¿Por qué? Porque a nivel comercial, pues sí, hace mucho sentido decir, a ver, el teen, no tienen acceso económicamente a poder contratar un plan, ¿no? Y 2, no es el tomador de decisión, ¿no? Al final, si el teen va a tener una línea de teléfono o no, pues, y te estoy hablando de esto no en el mercado actual. Esto te estoy hablando de hace más de 10 años que estuve ahí, ¿no? Hoy es impensable que un teen no tenga un teléfono celular. Estamos hablando que hace 10 años fue como la transición de BlackBerry a iPhone. Más o menos. Más de 10 años. La transición
Fue hace como 15 años. Sí, ¿verdad? Sí, exactamente. El boom de BlackBerry y iPhone para allá. Fue más o menos 15 años. Entonces, pues justo yo hice lo que te estoy contando. Eso me marcó mucho de decir, a ver, eh, voy a salir a mi entorno y voy a ver quién carajos está ávido de un celular y que no lo tiene, ¿no? Ya empezábamos en un mundo donde todo el mundo teníamos celular y hace 15 años los datos estaban entrando, ¿no? Justo, era el mundo de BlackBerry donde los datos estaban empezando con BlackBerry y con Palm, ¿no? Y iPhone estaba apenas entrando al mercado, pero bueno, ya estábamos entrando al mercado de los datos móviles. Eh, y entendí que había un mercado súper ávido, que era el de los teens, que quería entrarle, ¿no? Pero entonces dije, voy a apostar por allá. Y la verdad es que me costó mucho recopilar o recabar la información como para poder entrar a ese mundo. Si hay algo que me quedó claro y me cambió la vida es que el mundo de los teens cambia todos los días, ¿no? Si tú crees que hoy tienes un insight fuerte para una campaña para teens, dentro de 15 días ya no te sirve. Y eso justo me aventó a decir, ok, no tengo insights fuertes, va a tener que hacer a través de arriesgue, como decía, ¿no? Sí. Tengo insights, pero no tan sólidos como para decir el mercado va a dar. Entonces, pues, me generé varios estudios que hoy lo puedo decir, medio manipulé como para que sonaran bastante sólidos y me aventuré. Pero realmente lo que me hizo como un game changer en la cabeza fue cuando llegamos a la etapa de decir, ok, ahora sí vamos a generar campaña, vamos a generar comunicación, no teníamos ni idea de por dónde entrarle. Exploramos tanto que la conclusión al final fue, ¿sabes qué? Tráete unos teens y que ellos nos digan qué hay que hacer. Y así lo hice. Nos trajimos un grupo de teens y nos dijeron, ¿qué hay que hacer? Les dijimos, ¿qué hay que hacer? Y nos dijeron, pues habla de esto, 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 y así vas a conectar conmigo. Y además me vas a poner enfrente algo que yo quiero, que es pues un teléfono celular. Y eso ahí es donde aprendí a escucha a tu audiencia, sal a tu entorno, escucha a quién le vas a hablar y que te digan ellos, que te dicten ellos cómo lo vas a hacer. Eso para mí fue un game changer de vida que hoy, 15 años después, sigo replicando y justo te lo estoy platicando, ¿no? El decir, ese fue mi gran aprendizaje de vida, sal y escucha a tu entorno. Cuando yo primero me fui por el camino de, pues un estudio de teens y no sé qué, y la madre, y en ese tiempo había unas conferencias que se llamaban Mercateens, me inscribí y a explorar el mundo de los teens. Y era muy raro porque ibas al Mercateens y éramos puros adultos, nada teen, ¿no? Sí. Decías, bueno, y el que está presentando era otro, ¿no? Y decías, pues, ¿por qué no estamos escuchando de los teens? Eso fue, creo que mi gran cambio de mentalidad en la vida, de decir, cerré mi computadora, me paré del escritorio y salí a escuchar a mi audiencia. A corazón abierto, a mente abierta, y entonces supe traducir lo que me estaban queriendo decir. Y al final la campaña fue un éxito. Ganamos un montón de mercado a través de con planes enfocados en el mercado team, ¿no? Buenísimo, Miao. Y ya para terminar y condensar este episodio, sí. ¿Cuál crees que sería un consejo que le darías a la audiencia que está escuchándonos? Personas que están en el mundo del marketing, que quieren aprender, que quieren... Pues, yo soy la idea que si podemos aprender de lo que nos dicen en lugar de que tengamos que tropezarnos en la misma piedra varias veces, qué mejor, ¿no? ¿Qué consejo le darías justamente a nuestra audiencia? Bueno, lo primero, que siempre que me hacen esta pregunta, yo digo dos cosas fundamentales. La primera, esto es de las pocas carreras o profesiones que requiere, o sea, en la que el estudio nunca termina. Requiere que todos los días aprendas algo nuevo. Y eso, para mí, hay gente que no le gusta, ¿no? Pero hay gente, como para mí, que es lo más bonito que tiene esta profesión. Entonces, mantente todos los días ávido de información, explora, checa qué hay nuevo, estudia, incluso regresa, ¿no? a lo que ya habías aprendido y reevalúalo y cuestiónate, etcétera. Creo que esta es una profesión de mucho cuestionamiento. Hay que cuestionarte todo. Y la segunda, que yo siempre digo, es me topo con un montón de gente que dice es que yo no soy creativa. Y este es un mundo de
de que requiere amplias dosis de creatividad, claro. Pero siempre les digo, todos somos creativos, todos. Solo hay que saber cómo abrir esa creatividad. Y esa creatividad es básicamente siente tu entorno, siente lo que hay allá afuera y te va a abrir solita la creatividad, ¿no? Entonces todos tenemos esa componente, solo es desarróllala, actívala, procúrala, trabájala. Eso es, cuando tú te entiendas esas dos cosas que te estoy diciendo, entonces tu marketero interno se va a dar solito, ¿no? Para mí esos son los dos consejos que siempre doy. Lo demás es estudios, profesionalismo, es skills, pero esas dos cosas esenciales, pues hay que trabajarlas todos los días. Aprender y, y trabajar en tu creatividad. Buenísimo, mi Gabo. Pues primero que nada, muchas gracias por acompañarnos a este episodio. Estaremos aquí justamente hablando en la próxima sesión, el próximo episodio con otra personalidad importante dentro del mundo del marketing. Agradecemos a todos por el tiempo de la escucha y nos vemos hasta la próxima.